En uno de los vídeos mencioné la técnica Eres, ¿no? Eres y el quinto elemento. Y hoy quería hablar de esto y os quiero poner un ejemplo de algo que me pasó en este sentido, porque un día me hicieron una pregunta, ¿vale? Para que veas cómo el cambio de percepción te puede abrir a muchas cosas, ¿no? Me hicieron una pregunta y esa pregunta a día de hoy ha sido una de las más potentes que me han podido hacer, porque a raíz de la respuesta, ¿no?, que obtuve, empecé a conectar con esa conciencia interna, con el cuerpo interno, ¿no?, con todo ese dolor interno, y hasta entonces no me había atrevido a meter ahí, ¿no? Y es curioso porque normalmente cuando nos hacen esta pregunta, ¿vale?, tenemos una tendencia a irnos a todo el rollo mental, a toda esa historia del diálogo interno, ¿no? Entonces recuerdo que estaba hablando con una amiga mía, terapeuta y alternativa, ¿vale? Y yo le estaba soltando todo el rollo de algo que me estaba pasando, ¿vale?, de un conflicto que estaba teniendo. Y después de un rato me hizo esta pregunta, que fue: ¿cómo te sientes tú con eso? Bueno, cogí carrerilla, ¿vale? Y después de 10 minutos más de estar contándole la misma historia, ¿vale?, y estar en el mismo bucle con esa historia mental, no me interrumpió ni nada, ¿eh? Ella me dejó ahí soltar todo mi rollo. Y cuando terminé, me dice: vale, Kelly, pero no me has contestado. Y yo me quedé alucinada, digo: tía, pero si llevo 10 minutos contándote toda la historia, ¿no? Yo encima pensaba que me estaba vacilando, ¿sabes? Porque digo, no entiendo por qué me estás volviendo a preguntar lo mismo, ¿no? Total. Yo, a cuadros, ¿vale? De repente algo pasó, ¿vale? Que toda esa energía mental, toda esa historia mental que yo me estaba contando, fue como se cayó en el cuerpo. Y fue tan incómodo. Y esa incomodidad, ¿vale?, es lo que muchas veces es como que nos inhibe, nos quita un poco las ganas, ¿vale?, de ir dentro. Porque al final ese primer impacto de sentir tu cuerpo interno, de ampliar esa conciencia corporal, es incómodo porque hay tantas emociones y tantas movidas moviéndose por ahí y nunca le has puesto una atención consciente. Es muy incómodo, ¿no? Y hoy en día me doy cuenta de que cada vez que hago esta pregunta, o la mayoría de las veces que hago esta pregunta, tenemos una tendencia a irnos al rollo mental, pero es que pasa algo con eso, porque eso al final es una expresión de esa emoción. Y cuando tú estás expresando esa emoción, es como que creemos que le estamos dando una salida porque le estamos expresando fuera, ¿vale? La estamos nombrando, pero eso es como uno de los pasos, o el último paso antes de pasar a lo real, ¿no? Que es empezar a soltar esa emoción, a dejarla ir. Entonces, en ese momento de expresión, ¿no?, cuando yo caí dentro del cuerpo, como estaba tan activada, ¿vale?, de todo ese diálogo interno, me chocó mucho. Me chocó, de hecho la tuve que colgar y analizar un poco, ¿sabes?, sentir un poco todo eso que se está moviendo dentro. Pues eso fue lo que abrió un poco como la compuerta a mi mundo interno. Entonces, muchas veces cuando hablamos de esta tendencia de escaparnos que tenemos, o de escaparnos de estas emociones, o de expresarlas porque pensamos que nos ayuda, aún es mucho mejor expresar la emoción que suprimirla, por ejemplo, porque al final no estás haciendo como que no pasa nada, ¿no? Al menos la estás expresando, entonces de alguna forma esa bola va a perder impacto, pero nunca se va a ir del todo, o sea, no lo vas a estar soltando, ¿no? Pero también desde ese punto que me di cuenta de esa conciencia corporal, igual pasaron un año o un año y medio, ¿vale?, hasta que realmente empecé a trabajar el dejar ir y a sentir esas emociones para poder soltarlas, ¿no? Entonces, hoy vengo con este mensaje.
Si alguien te pregunta en algún momento, y ahora mismo pues voy a ser yo, ¿no? ¿Cómo te sientes tú con ese conflicto que tienes en tu vida? Y no cómo se siente tu mente, ¿no? De todo ese rollo mental y la historia que tienes ahí, sino cómo te sientes tú en el cuerpo. Tú puedes nombrar esa emoción, puedes detectar esa emoción en tu cuerpo, porque eso va a ser el comienzo de empezar a soltar, porque ahí le pondrás la atención. Entonces, aquí también se nos puede despertar, ya, pero es que si pongo la atención en la emoción, ¿no voy a estar creando más? No, no es lo mismo, ¿vale? Porque si yo estoy ahí con mi rollo mental alimentando esa emoción, va a crecer, está claro. Ahora, si yo simplemente pongo la atención mental ahí como una observadora, si tú puedes dar un paso hacia atrás con todos esos pensamientos y mirarte desde aquí, ¿vale? Eso, en ese momento, no tiene otra opción que disolverse. Y esto es lo que nos da miedo. Nos da miedo porque pensamos que reviviendo toda esa historia que tenemos, o cualquier conflicto, o cualquier especie de trauma que tengamos del pasado, como que vamos a abrir la compuerta a que entre más, y no es el caso, porque es una atención consciente. Al final le estás poniendo la atención ahí en el cuerpo, en la emoción, en según donde esté, ¿no? Para poder subirlo al corazón. Pero claro, en ese subir al corazón es cuando se va a liberar. Ahora, si no estás conectando con tu conciencia corporal, por ejemplo, no es muy difícil llegar a liberar esa emoción, porque te quedarás atrapado en el diálogo interno. Entonces, cuando tú tengas tu momento ahí de relax, ¿no? Cero estímulos, te propongo que uses ese diálogo interno, ¿vale? Para estimular la emoción. Y cuando se haya activado la emoción y ya la tengas ahí, ¿vale? Presente, que la sientas en el cuerpo, esa incomodidad, ya ahí haces el efecto observador, porque ya tienes la emoción, ya la historia te va a dar igual, porque donde pones la atención es en la emoción. Y entonces esa emoción, en ese momento que tú la estás viendo por lo que es, no le estás poniendo ninguna etiqueta, va a sentir una libertad que hasta el momento no ha sentido para poder disolverse y expresarse internamente. Entonces eso cambia todo. Eso cambia todo el juego, porque al final eso te va a llevar mucho más lejos si eres capaz de hacer ese ejercicio cada vez que te pase algo, tengas un conflicto. Porque ya no vas a estar reaccionando al problema, vas a estar respondiendo, y esa respuesta es interna. Y eso a la larga te va a dar esa libertad interior de saber que algo te está activando fuera, pero que no tiene ningún tipo de poder sobre ti.